¿Qué tal? ¿Cómo están? Comenzamos un nuevo punto de encuentro que hoy vamos a dedicar a un tema que a mí me parece interesantísimo y que seguro en algún momento de nuestra vida nos puede afectar. Si no a todos los ciudadanos, sí a la inmensa mayoría. Me estoy refiriendo a las herencias y sucesiones. En el programa de hoy trataremos de explicar qué hacer en los distintos supuestos que se pueden producir cuando, pues uno recibe una herencia. Y para hablar de herencias y sucesiones, pues me acompaña, como no podía ser de otra manera, un abogado. Él es Ramón Cubián. Ramón, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Encantado de estar contigo, Mabel. Bueno, un tema que a mí me parece apasionante, que nos va a afectar a todos, si no a todos, a la mayoría de las personas, el tema de las herencias, porque de repente uno pues fallece en sus familiares próximos. Llega el momento, tienes una herencia y no sabes qué hacer. Afecta en mayor o menor medida a todo el mundo, es decir, porque la sucesión hereditaria va vinculada al fallecimiento y en mayor o menor medida afecta a todo el mundo, en ocasiones gravemente, porque hay muchos bienes y hay mucha complejidad de bienes o de personas a suceder, y en ocasiones muy sencillo porque hay pocos bienes o hay mucha simplicidad en los llamados a la herencia. Pero efectivamente es un tema apasionante y que hay un abanico de alternativas que a tu disposición. Si pues que ahora comentaremos. Yo he hecho una selección de preguntas frecuentes que he visto que se repetían sobre herencias y sucesiones, que no es lo mismo, herencias y sucesiones. Bueno, realmente lo que estamos hablando de, o vamos a hablar de la sucesión hereditaria, es decir, los bienes que pertenecen a una persona, quien sucede en esa titularidad a esa persona por título de herencia, es decir, las formas de transmisión de la propiedad que recoge el Código Civil, pues hay donaciones, hay compraventas, hay figuras de transmisión de la propiedad, y la que más tiempo, más espacio dedica al Código Civil, más de 400 artículos, casi un quinto del Código Civil, o algo más de un quinto, se dedica a la sucesión hereditaria, es decir, la sucesión mortis causa. Alguien fallece y qué pasa con sus bienes, derechos y obligaciones en su caso, cómo se distribuyen. Pues yo creo que deberíamos de empezar por lo primero, que es el testamento. Hablaremos también pues, de los impuestos, de los trámites y obligaciones, del usufructo, del reparto de los bienes, que es la legítima, que es la sucesión intestada, las renuncias, porque uno puede renunciar, y cuando renuncias Sí. en favor de quién. Entonces, vamos a empezar, si a Ramón Cubián le parece bien, por el testamento. ¿Conviene hacer testamento o da un poco igual? No, yo diría radicalmente que conviene. Yo haría aunque tenga solo un hijo, un heredero. Sí. Yo diría que partiéramos de una diferenciación conceptual. Es decir, herencias, lo has mencionado en la introducción. Cuando hay una herencia puede ser testada o intestada, con testamento o sin testamento. Si no hay testamento, la ley establece cómo se reparte. Y si sí hay testamento, lo establece el testador con unos límites que le marca la ley que tiene que respetar. Cuando hablabas decías, las legítimas, ¿qué son? Bueno, pues por eso diferenciemos. Si no hay testamento, ¿qué dice la ley? ¿Cómo se reparte? Si sí hay testamento, ¿qué límites pone la ley para las disposiciones del testador? En principio, siempre es mejor, es más fácil que haya testamento, porque si no hay testamento, lo que hay que abrir es una sucesión intestada, que hay que hacer una declaración de herederos para que una vez declarado heredero o herederos pueda sustituir a título universal, es decir, en todo, o a título parcial o proporcional, una herencia entre distintos herederos. O sea, si hay testamento no hay que hacer la declaración de herederos. La declaración de herederos es un instrumento que al fallecimiento sustituye la presencia de testamento. Por tanto, es más fácil para los herederos siempre que haya testamento. Esto, digamos, conceptualmente, ahorra trámites. Segundo, si hay testamento y hay voluntad del testador, aunque ésta sea prácticamente la misma de la ley, digo, ahorra trámites, pero si esta no es exactamente la misma de la ley, pues facilita el reparto de las cosas. Es decir, ¿cómo se reparten las cosas? Si es la misma que la ley, ya, pero si yo tengo tres cosas, puedo decir qué cosa dejo a cada uno de los tres, o en qué proporción, o se lo dejo todo a uno, pero debe pagar a los otros su parte de lo que vale. Si solo tengo un bien que es indivisible, si no hay testamento, imagínense
Imaginaos que tenemos 3 herederos. No hay testamento, declaración de herederos para decir que corresponde a los, vamos a decir, 3 hijos, a los 3 herederos, la herencia de este bien, que solamente había un bien, un inmueble. Una vez que tenemos hecha la declaración de herederos, a lo mejor 2 de los herederos lo quieren y no es divisible y hay que venderlo, o no se ponen de acuerdo sobre quién lo compra, ni el precio, por tanto tendríamos que irnos a un juicio de testamentaría para establecer qué se hace, que en definitiva a lo mejor es que se vende en subasta judicial con un montón de trámites, de tiempo, de dinero. Si hay testamento, pues podemos, primero, ya no hay que hacer declaración de herederos. Segundo, el testador puede decir cómo se reparte. Pero si el testador dice, dejo mis bienes a mis 3 hijos, estamos en la misma situación. No, hemos salvado solo la primera parte, ya hemos salvado la declaración de herederos, es cierto que es la más sencilla, pero si no distribuye más, pues entonces en la segunda parte puede haber un juicio de testamentaría, pero ya tenemos un instrumento en el que el testador puede decir cómo se reparte, que el consejo será siempre dar las pautas de reparto, salvo que se quiera hacer un reparto específico, pero dar por lo menos las pautas de reparto. Y algo que no me has preguntado, pero que solemos aconsejar siempre a nuestros clientes, es, si no estableces unas pautas definidas hasta el último límite de reparto, sino solo genéricas, es muy conveniente que el testamento contenga la figura del nombramiento de contador-partidor. Se suele decir albacea, contador-partidor. El albacea es el que administra los bienes hasta que se reparten y el contador-partidor el que los reparte. De tal manera que si hay un contador-partidor y conoce o ha recibido las instrucciones del causante, el contador-partidor puede hacer la herencia incluso estando en oposición a alguno de los herederos, y por lo menos la herencia toma ya forma, se ejecuta, sin perjuicio del derecho de algún heredero a impugnar después si quiere, pero la herencia ya está ejecutada y repartida. Lo que pasa, Ramón, es que hasta donde yo conozco o he hablado, de una forma muy simplista, lógicamente, pues la mayoría de los ciudadanos, sobre todo en las clases medias, porque la gente que tiene muchos bienes normalmente pues tienen abogados como Ramón y otros abogados, lógicamente, que ya les asesoran para esto, pero la mayoría de la gente hace su testamento y es muy dado a esto de lo dejamos del uno para el otro y cuando muera para mis hijos. Sí. Es algo muy habitual, lo del uno para otro supongo que se refieren al usufructo. Sí. Y a mí me parece que eso es algo genérico. No sé si dentro de cuando uno va ya, una vez que lo ha hecho, pasa al abogado, lo ha hecho y lo llevan al notario, no sé si hay una fórmula tipo donde se recogen algunas cuestiones que el testador no ha tenido en cuenta. Vamos a decir, precisamente porque la necesidad de los testamentos no es solo para las grandes fortunas o los grandes caudales hereditarios, sino que es especialmente importante cuando hay pocos bienes o son bienes de naturaleza indivisible y hay que repartir. Para eso son precisamente necesarios y por eso me pareció muy interesante tu invitación, porque esto hay veces que no se conoce y se evitan muchos problemas hereditarios y entre familias si esto queda determinado. Si está determinado por el testador, a lo mejor se enfadan con el testador, pero no llega más. Si no está determinado, por eso digo, pero si no está determinado, no sabes qué cantidad de pleitos entre familias, qué cantidad de familias se han roto por el reparto de poquitas cosas. Por supuesto. De poquitas cosas. Ahora bien, ¿hay fórmulas habituales? Sí, por ejemplo, ¿por qué se hace un testamento, ese habitual que acabas de mencionar? Es decir, todo para ti y lo tuyo para mí, siempre en 2 instrumentos. El testamento es personalísimo, no cabe hacer. O sea, no se puede hacer uno conjunto, cada persona hace no cabe, es ilegal. Pero es muy normal que van los 2 cónyuges a la notaría y hacen uno para, dice, usufructo vitalicio de todo y el resto para los hijos y viceversa. ¿Pero por qué se hace? Se hace porque el usufructo vidual, es decir, si no haces testamento, ¿qué marca la ley que tiene el cónyuge viudo de herencia? 1/3. El usufructo de 1/3 de la herencia. El testador hace testamento dejándole el usufructo de toda la herencia. ¿Y cuál es la ficción en la que se encaja? Que como tiene el tercio de libre disposición, le está dejando el usufructo de toda la herencia para hacerle
tiene su derecho al usufructo de un tercio, pero además, como con un tercio de toda la herencia yo puedo hacer lo que quiera, pues con cargo a eso le dejo el usufructo de todo. Por tanto, ¿es necesario el instrumento del testamento? Sí, porque si no lo hace, no podría tener el usufructo de toda la herencia. O sea, es importante que se incluya, que de hecho yo creo que se incluye como algo genérico, ¿no? El usufructo de entre y cónyuges. Más aún, y solemos hacer incluir una cláusula residual para que en los casos de que el tercio de libre disposición pudiera estar al límite o ser sobrepasado con el usufructo de toda la herencia, pues que si alguno de los herederos, alguno de los hijos lo impugna, y a lo mejor lo gana, a ese le dejo entonces solo su legítima estricta, su parte proporcional del tercio de legítima. Es decir, para decir, si alguien lo impugna, bien, pues ese se perjudica si lo impugna. También en esto juega que el valor del usufructo depende de la edad del usufructuario. Quiero decir, no es lo mismo que el cónyuge viudo tenga, por decir, 50 años o que tenga 80. Claro. Porque el usufructo, como es un gravamen a la propiedad que no se puede disponer por el propietario en tanto que viva el usufructuario, la esperanza de vida de una persona de 80 son menos años, el valor mínimo del usufructo se estima en un 10% y el máximo en un 70%. Y a partir de ahí se juega con la edad y la fórmula que se sigue es 89 menos la edad del testador. Es decir, 89 menos 50, 39. El usufructo de un cónyuge viudo de 50 años sería el valor del 39% de la herencia. Muy interesante. Están viendo ustedes en pantalla que hemos puesto un correo electrónico de Ramón Cubián y también un teléfono WhatsApp para que cualquier duda que tengan le manden a ustedes un WhatsApp. La primera consulta siempre va a ser gratuita, por supuesto. Por supuesto. Y cualquier duda, como le digo, que tengan ustedes, pues envían un WhatsApp o un email y él les contestará sobre todo aquello que quieran comentar o consultar. Dentro de las muchas preguntas que tengo, bueno, hablábamos de lo de la legítima, no en toda España es así, pero aquí en la Comunidad de Madrid sí, o sea, la legítima... En el derecho común, más que hay pocas regiones de España donde no existe, que yo sepa, pues, donde más varía es en Navarra Cataluña. y poco más. Sí, en Navarra, y donde más varía es en Cataluña, las instituciones de heredero, el hereu, cambia bastante, pero en el derecho común, antes decíamos, en caso de no haber testamento, la herencia se suele decir desciende, asciende y se extiende, es decir, si hay hijos, a los hijos por partes iguales. Si falta algún hijo, va a la estirpe del hijo, es decir, a los nietos por la parte del hijo. Si no hay hijos, a los padres. Si no hay hijos ni padres, al cónyuge. Si no hay hijo, ni padres, ni cónyuge, a parientes colaterales. Y si no hay, colaterales quiere decir hermanos, primos, tíos, y si no hay tampoco colaterales, al Estado. Y si hay testamento, hay unas limitaciones. Los hijos, que son lo que llamamos las legítimas. Antes estábamos mencionando la del cónyuge viudo, que es un tercio, el usufructo de un tercio de la herencia si hay hijos. Si no hay hijos, pero si hay padres, su legítima es la mitad de la herencia. ¿Tiene prioridad los padres sobre absolutamente, el viudo? Por eso decía, la herencia desciende, asciende y se extiende. ¿Y los hermanos también, o eso no se iba a modificar? Primero los hijos y descendientes, luego los padres y ascendientes, luego el cónyuge y luego los hermanos y colaterales. Ya. Y el usufructo del cónyuge, si se hace testamento, es distinto de una forma u otra. Es decir, que si hay hijos es un tercio de usufructo de un tercio de la herencia. Si no hay hijos, pero si hay padres, es usufructo del 50%. Si no hay hijos ni padres y el testador deja la herencia, por ejemplo, a un hermano, entonces el usufructo es de 2/3 de la herencia. El usufructo legal, es decir, su legítima. Y algo que no me has preguntado, pero que yo venía en mente, que digo, lo voy a comentar cuando esté con Mabel en el programa, porque es algo que no se suele saber. Tendemos a decir, se hace testamento, la fórmula normal del testamento es el testamento abierto, el que va a todo el mundo, el que llega al notario y o bien le lleva una nota o lo lleva escrito de lo que quiere, o incluso se lo cuenta al notario y el notario se lo redacta o el oficial de la notaría se lo redacta. Pero eso de las películas, ¿verdad? Que dice, se va a abrir el testamento, en España no se da. Ahora bien, se puede dar. En España también existe el testamento cerrado. Hay gente, es residual,
que como no quiere hacerlo, ni decírselo ni al notario, porque no quiere que nadie lo sepa, se puede llevar a la notaría el testamento en un sobre cerrado, en un pliego cerrado, es testamento cerrado, el notario protocoliza sobre el sobre y pone los sellos sobre el sobre, y el testamento queda cerrado, se levanta un acta notarial y se abre cuando fallezca el testador. Sí. No. Y otra fórmula... Es verdad que eso lo he visto yo mucho en las películas, pero no. Y otra fórmula, que esta voy a decir, que yo la he recomendado en algún caso, no salva el problema previo, cuando decía antes la declaración de herederos, pues bien, pues el testamento hológrafo, que ahora digo lo que es, no salva que hay que hacer una protocolización del testamento hológrafo, pero ¿se puede hacer un testamento una persona de su puño y letra? La respuesta es sí. ¿Tiene validez legal? Sí. ¿Con qué condiciones? Muy poquitas. Que esté todo el escrito de puño y letra y que contenga su firma y día, mes y año en que lo hace. Un testamento hecho así se llama testamento hológrafo y tiene plena validez legal. ¿Y hay que llevarlo al notario? Primero hay que protocolizarlo, y para protocolizarlo hay que llevarlo a un juez. Se lleva al juez y hay que llevar unos testigos para que digan que conocen la letra del testador y que efectivamente es suya. Si estos testigos no hay, pues puede ser un perito calígrafo que se lleva judicialmente. El juez lo admite como suyo propio, se ordena la protocolización y ya con esa orden del juez un notario lo incorpora a un acta notarial. No habríamos salvado el primer obstáculo, pero si alguien dice, pues eso, no me importa que se lo traigan, o no tengo tiempo, o no quiero ni llamar al notario, no quiero ni que sepan que voy a hacer testamento. Pero tienes que ir a un juez. No, los herederos tienen que ir a un juez, digo, pero si no quiero ni que sepan que voy a hacer testamento, o que ni que sepan que quiero cambiar mi testamento. Pues cuando hay alguien que dice, no, es que me llaman, está en un hospital, que no quiero que venga aquí el notario porque no quiero que sepan que cambio el testamento. Yo, pues, haga usted testamento hológrafo. Cójase usted, pida usted un folio y un papel, todo a mano, firma, fecha, día, mes y año, escrito todo ello a mano, y si quiere usted me lo entrega, porque en el momento del fallecimiento a mí me establece la ley que tengo 10 días para presentarlo. Lo presento y se producirá la protocolización, pero a lo mejor se han cambiado las instituciones de la herencia. Había interpretado yo que era el testador quien tenía que ir al juez. No, van los herederos. No, pero si yo no quiero que sepan quién son mis herederos, quiero cambiar mi testamento y yo, pues en un momento de mi vida hago este tipo de testamento hológrafo, tengo que llevarlo al juez para que para que lo protocolice. Es una obligación posterior al fallecimiento. Lo tienen que llevar los herederos. Lo tiene que llevar el que lo guarde, o los herederos, pero el que lo guarde tiene obligación, y además con responsabilidad penal, incluso si no lo hace. Y además de la responsabilidad penal, si en algo es beneficiado por la herencia, pierde todo su derecho a la herencia si incumple con su obligación. Pero es una obligación de quien lo guarda. ¿Y por qué día, mes y año? Porque el testamento válido es siempre el último. Sí, claro. Y si después de esto escribe otro testamento hológrafo, o después va a un notario a hacer otro testamento, pues este perdería toda validez. Importante esto, sí, el último que uno hace es el que tiene cuando hay gente que dice, yo les recomiendo, mi recomendación es siempre, vayamos al notario, que es la forma más fácil de que después quede, pero para circunstancias especiales, o algunas personas que dicen, no quiero ir al notario, pero especialmente para circunstancias especiales, pues no nos vamos a ir a las figuras de testamentos especiales en casos de riesgo especial de muerte, que también lo prevé el Código Civil y que entonces tiene que tener 5 testigos. ¿Para qué ese follón? Y que además pierde validez ese testamento si se supera la circunstancia de riesgo de muerte pasados 2 meses. No, ¿para qué ese follón? Haga usted testamento hológrafo. Y en el testamento hológrafo puede tomar las mismas decisiones que en un testamento abierto. Es cierto que al no estar el notario, si en algo perjudicase una legítima o tuviese alguna cláusula nula de pleno derecho, no afecta a la validez del testamento. La cláusula que sea nula de pleno derecho se tiene por anulada, pero sigue valiendo el resto del testamento. Y si en un testamento
Antes de hacer esta pregunta, ¿cualquiera puede solicitar las últimas voluntades para ver el testamento de una persona que ha fallecido? Bien, cuando una persona fallece, hay que esperar. Hay personas que a lo mejor mueren sin herederos, sin hijos, no sin herederos, sin hijos, y pues los parientes pueden pensar, parientes, quiero saber a quién se lo ha dejado. Sí. Lo que hay que tener para poder solicitar el certificado de últimas voluntades lo puede solicitar cualquiera. Es decir, el certificado de últimas voluntades es un documento que se pide al registro del Ministerio de Justicia de últimas voluntades, donde todos los notarios de España, todos, sin excepción, no importa el régimen, sea de derecho común o sea derecho foral o autonómico, todos los testamentos de España van y se registran en el registro de actos de última voluntad. Cualquiera puede pedir el certificado de actos de última voluntad que me dice ante qué notario de España se otorgó el último testamento. Dice todos los que hay y cuál es el último. Ahora bien, para llegar a la notaría y pedir copia de ese testamento para saber qué contenido tiene, el notario solo se lo va a dar a quien acredite interés en la herencia. Es decir, porque sea un pariente directo o porque sea un heredero o legatario del propio documento. Es decir, esto lo va a filtrar la notaría y si uno no es interesado en la herencia, no tendrá acceso a ese testamento. Ya. Yo creo que ha quedado claro. La pregunta que iba a hacer antes es, pues uno tiene una pareja, tienen un hijo y bueno, pues hacen su testamento y dejan heredero al hijo y además con nombre, a mi hijo Juan. Pero luego resulta que tiene otro hijo y si no cambia el testamento, ¿ese hijo sería desfavorecido en relación al primero? Sí, efectivamente. Quiero decir, sí. Porque hay veces que por dejadez uno dice, bueno, ya lo haré. Cuando hay cambio de situaciones familiares, los herederos que están preteridos en un testamento, es decir, los herederos que no aparecen en un testamento pero que tienen su derecho como legitimarios, lo que tendrían es el derecho a su legítima estricta. Ya. Y bueno, ahora, porque hablamos de eso del uno para el otro... Perdón, matizo, su derecho a su legítima, perdón, he dicho, a su legítima estricta, es decir, un tercio de herencia es para hijos por partes iguales, esa es la legítima estricta. Otro tercio de herencia, llamado el de legítima extensa o de mejora, es para hijos y o descendientes a voluntad del testador, es decir, el testador puede dejárselo todo a un hijo o a un nieto de ese tercio, y otro tercio es el de libre disposición, que no necesita que se dé aclaración, porque como su nombre indica, el testador lo dispone libremente. Claro. Decía yo que ahora, claro, han cambiado mucho las parejas en España, en el mundo entero, pero y hay veces pues que haces tu testamento y luego pues tú te divorcias y bueno, pues lógicamente tienes que hacer otro testamento, pero además tú no quieres que tu nueva pareja tenga control sobre tu testamento, ¿no? O sobre los bienes que tú vas a dejar a tus hijos, que en el supuesto de que los tengas. Sí, perfectamente legítimo. Perfectamente legítimo, sí, no sí. tiene nadie derecho a reclamar. Uno cuando tiene hijos que, primero, no solo repartimos bienes, se pueden instituir en testamento, se pueden instituir respecto a los hijos menores de edad, se pueden instituir quién quieres que sean los tutores de tus hijos en caso de tu muerte. Y puedes dejarlo perfectamente instituido para que sean tutores de tus hijos otras personas o incluso que tu cónyuge, siendo incluso el padre o la madre de tus propios hijos, a lo mejor nombras otro administrador del patrimonio de tu hijo que no los padres. Ya, pero ¿sí? ¿Y qué pasa si no has nombrado ese administrador? Por ignorancia, la mayoría de las veces. Si tú vas no al nombras notario, administrador, quien ejerza la patria potestad. Tú te has divorciado y eso que antes tenías como un usufructuario tu cónyuge, pues resulta que... Si te has divorciado ya no es tu usufructuario, ha perdido su derecho. Es decir, el cónyuge viudo tiene derecho al usufructo y además esto se aclaró en una modificación del Código Civil, la ley, si no recuerdo mal, es la 15 la ley 5 de 2015. La ley 5 de 2015 modificó el Código Civil para aclarar, porque antes se decía el cónyuge que no esté separado, pero si está en procesos, no, ahora lo dice muy claro.
El usufructo vidual se pierde si se está separado de hecho o de derecho, es decir, con la simple separación de hecho ya no hay usufructo vidual. Ya, pero yo voy a otro punto. Te separas, entonces tu nueva pareja te vuelves a casar y entonces tú no has modificado el testamento anterior, tus hijos son menores de edad y tú no has especificado quién, o sea, no has nominado un administrador. Quien administre, quien tenga la patria potestad sobre ellos, es decir... O sea, nunca sería la administración, los bienes pareja que hereden sus hijos, si son menores de edad, los administrará por falta de capacidad, por minoría de edad, quien ejerza sobre ellos la patria potestad. Nos quedan apenas 3 minutos, Ramón, y tengo tantas preguntas, con lo cual tenemos que volver otra vez porque tenemos que hablar del reparto de bienes, aunque lo hemos tocado un poquito por encima, pero un tema que a mí me parece importante y que no quiero dejar pasar hoy es el tema de los impuestos, porque heredar, y según en qué parte de España, es carísimo. Aquí en la Comunidad de Madrid tenemos la suerte de que la Comunidad de Madrid, y digo la comunidad, el gobierno regional, bonifica en un 99%, con lo cual aquí no se paga prácticamente nada. Cuando se trata de herencia de hijos y cónyuge, quiero decir que cuando la herencia se va a ampliar también sí, de momento no está sobrinos, ampliado, pero bueno. Digamos, me puedo equivocar porque no conozco la fiscalidad. La fiscalidad en este caso es una fiscalidad autonómica, como muy bien decías, y luego en la transmisión de los bienes existe también una fiscalidad municipal. A esa quería llegar yo, porque la gente puede pensar, bueno, pues aquí en la Comunidad de Madrid estamos exentos, tú heredas y no tienes que pagar nada. No, señores, no es verdad. No tienes que pagar nada a la Comunidad de Madrid, la fiscalidad de la autonomía, pero sin embargo, como nos decía muy bien Ramón Cubián, está el tema del ayuntamiento, que sí cobra plusvalías, sobre todo por los bienes inmuebles. De alguna manera, existe un impuesto de sucesiones y donaciones y, por tanto, en la versión sucesiones es exactamente como decías. Si yo no estoy equivocado, las dos comunidades autónomas con mejor fiscalidad en el impuesto de sucesiones son la Comunidad Autónoma de Madrid y la de Cantabria. En otras, el impuesto de sucesiones a veces es tan grave que los herederos prefieren no tomar la herencia por el coste que tiene, es decir, sobre todo en esta época de crisis, recibir inmuebles que no tenían valor de mercado y tener que pagar impuestos sobre ellos era muy gravoso. Ahora bien, existe una fiscalidad municipal a toda transmisión de bienes inmuebles, es decir, solo para el caso de bienes inmuebles, toda transmisión, ya fuera por compraventa, ya fuera por donación o ya sea por sucesión hereditaria, los ayuntamientos cobran el comúnmente llamado impuesto de plusvalía, que ha tenido esa repercusión en el caso de las compraventas cuando se vendía por menor precio, y no me quiero desviar, pero en el caso de las sucesiones, pues también opera porque es una transmisión. Vamos a poner un ejemplo claro, fallece un matrimonio, fallece uno de los cónyuges, estaban en el régimen de bienes gananciales y entonces el otro cónyuge hereda el 50%, porque el 50% ya es de él. Pues sobre ese 50%, señores, el Ayuntamiento de Madrid te cobra la plusvalía. Sí. Y hay veces que estamos hablando de 4 o 5 mil euros. Sí, efectivamente. Una casa has dicho algo de lo que no hemos tenido tiempo de hablar. Efectivamente, cuando hay bienes gananciales, primero en las herencias hay que hacer la disolución de la sociedad de gananciales y la mitad de la herencia pasa a transmitirse. Efectivamente, no necesariamente el bien inmueble tiene que estar en esa parte porque podría adjudicarse, según cómo se puedan hacer los lotes, íntegramente al cónyuge superstite o bien a los herederos, pero sí, el ayuntamiento cobra por la parte de transmisión, cobra el impuesto de incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana. No tenemos tiempo para más y teníamos que hablar de la renuncia, porque tú puedes renunciar, pero resulta que tú renuncias, pero luego tus herederos, o lo dejas muy clarito, en fin. Depende. Por eso. Si no, la renuncia de heredero forzoso o de heredero voluntario. Claro. Hablaremos. La de heredero voluntario renuncias por todos los que siguen. Ramón, ¿vale? Me han dado el fuera de tiempo ya hace un poquito, no tenemos tiempo para más, como de costumbre nos falta tiempo. Yo invito a Ramón Cubián a que vuelva a seguir hablando de esto y ya saben, cualquier duda que tengan, cualquier consulta, pueden ustedes enviarles un email o un WhatsApp, tanto el correo electrónico como el teléfono que sale en pantalla. Muchísimas gracias, Ramón, por haber estado aquí y habernos aclarado todos estos puntos, pero que me quedan muchos más, con lo cual pues estaré encantado de volver en cuanto me llames. Gracias de nuevo.
ustedes ya me despido, les agradezco que nos hayan acompañado un día más, porque ya saben, se lo digo siempre, si ustedes no están, esto no tiene ningún sentido. Muchas gracias y un saludo.